Muy bien, vamos a continuar con la introducción a termodinámica. Ya vimos un montón de conceptos y definiciones que tenemos que manejar de manera fluida para entendernos al comunicarnos. Y ahora vamos a continuar con más generalidades, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que son dos estados de la materia, no las fases de la materia. ¿Sí? Fase, dice acá, se refiere a un estado de la materia homogéneo y uniforme. Homogéneo quiere decir que si nos movemos en cualquier dirección en el espacio, vamos a ver básicamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, las fases clásicas de la materia son el gas, el líquido y el sólido. Entonces dice, para una misma sustancia y para un material puro con composición química definida, cada uno de estos estados presentará diferentes propiedades, ¿sí? El estado gaseoso de la misma sustancia es diferente que el líquido de la misma sustancia que el sólido de la misma sustancia, ¿sí? Así, por ejemplo, el agua, que es bastante recurrida para ejemplificar este tipo de cosas, pues tiene la fase gaseosa, que se le suele denominar vapor. La fase líquida, pues que todo el mundo conocemos como simplemente agua. Y el sólido, al cual también le pusimos un nombre particular, que es, en el caso de la sustancia agua, hielo, ¿no? Entonces tenemos vapor, agua líquida y hielo, ¿sí? Serían las tres fases típicas que muestra la materia, ¿no? Gas, líquido y sólido. En general, dice acá, ¿qué más dice? Por ejemplo, la densidad en general aumenta en la dirección gas, líquido, sólido, ¿sí? Al movernos de aquí para allá, ¿no? Generalmente aumenta la densidad. Justo el agua no cumple con esto con total precisión, porque si bien de gas a líquido aumenta y mucho la densidad, cuando pasa de líquido a sólido no, ¿sí? Ahí disminuye, ¿no? Y eso es porque el agua justamente se comporta un poco de forma un poco extraña, debido a su estructura, ¿no? La estructura del sólido, del hielo, es muy abierta, ¿sí? Deja muchos huecos, digamos. Entonces el sólido tiene una densidad, la densidad se define como la masa entre el volumen que tengamos, ¿sí? Cuando lo medimos en kilogramos metros cúbicos. Y hay otro tipo de densidades. También se puede definir la densidad en número, como el número de partículas dividido el volumen, la densidad en moles, número de moles entre volumen, etc., ¿no? Pero todas básicamente miden lo mismo, que es cantidad de materia entre volumen. Entonces la cantidad de materia entre el volumen del sólido para el agua es menor que para el líquido, y eso hace que el hielo pues flote, ¿no? El hielo, cualquier vaso que tiene agua y que tiene un hielo por ahí, el hielo flota, no se va abajo, ¿no? Eso es común para el agua, o sea, siempre lo vemos y así es, ¿sí? Pero no es lo común para el resto de las cosas, ¿no? De las sustancias. Bien, normalmente el sólido tiene más densidad que el líquido. ¿Y qué más? Bueno, aquí estamos diciendo que a estas se les denominan fases fluidas, porque justamente fluyen, ¿no? Cuando uno aplica un esfuerzo cortante al líquido o al gas, entonces lo que obtiene es que se desplaza el fluido, ya sea gas o líquido, ¿sí? Tanto líquido como gas vienen caracterizados por una viscosidad, ¿sí? En cambio el sólido no, el sólido si uno aplica un cortante sí se deforma, pero suele regresar, tiene como un comportamiento más hookiano, ¿no? Tipo hook, es decir, como un resorte, ¿no? Hay varios tipos de sólido, ¿sí? Puede haber sólidos cristalinos, que es el que está pintado aquí, donde cada una de las partículas que constituye el sólido forman posiciones bien definidas en la red, y hay otros que no, ¿sí? Hay otros sólidos, es decir, cosas que son que no fluyen, sin embargo no tienen orden, ¿sí? Que son los sólidos amorfos. Y también hay algunos de estos sólidos amorfos pueden ser, por ejemplo, los vidrios, y algunos plásticos también son sólidos amorfos. ¿Qué más? ¿Sí? Tanto los plásticos como el vidrio no fluye, no, por lo menos en tiempos de vida humanos, ¿no? O sea, dicen, y creo que es cierto, que las catedrales se observa como
como los vidrios de las catedrales son más delgados arriba y son en la base un poco más anchos, y eso es por el fluir del vidrio a lo largo del tiempo. Pero claro, las catedrales tienen, yo qué sé, 500 años, ¿no? Están ahí. Y entonces, pues eso sí se observa en los vidrios de las catedrales, indicando que es un sólido muy peculiar. Si fuese un cristal, esto no le pasaría. Es un sólido muy peculiar el vidrio, porque sí fluye, ¿no? Sí fluye, solo que en tiempos tremendamente grandes, ¿no? Tremendamente largos. Bueno, entonces, ¿qué más? Eso, a esto son fases fluidas, estábamos, y estas de aquí son fases condensadas. Esta fase se le dice condensadas justamente porque no están desparramados, las partículas que componen el líquido o el sólido no están desparramados ocupando todo el volumen del contenedor, ¿no? En este caso el gas sí, el gas está desparramado más o menos de forma homogénea, ¿sí? Si el efecto gravitatorio no es grande, las partículas no tienen mucha masa, entonces aquí no aparece un gradiente de densidad, es decir, aparece la misma densidad en todos los puntos del espacio, y el gas tiende a ocupar todo homogéneamente, de forma homogénea y uniforme, todo el volumen del contenedor. El líquido no, el líquido es justamente un condensado. ¿Eso qué quiere decir? Que las partículas que se atraen entre sí a distancias relativamente cortas se juntan y forman estos especies de enlaces, ¿no? Estas partículas se están atrayendo físicamente entre sí. No forman enlaces químicos, pero sí decae la energía cuando se forma el líquido. Y esto ocurre cuando la temperatura no es grande. Es decir, el gas está caracterizado por tener cada una de las partículas una energía cinética elevada comparada con la energía térmica, ¿sí? La energía aquí de cada una de las partículas, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de cada una de las partículas, esto hecho un promedio, digamos, es grande comparada con la energía potencial de estas partículas para juntarse y formar la fase líquida, ¿no? Eso tiene que ver entonces con la interacción entre las partículas, es decir, la temperatura a la cual el gas va a formar un líquido tiene que ver con la interacción entre las partículas, ¿sí? Aquí tenemos, esta es la distancia que hay entre dos partículas, siempre a distancias muy grandes no hay prácticamente interacción, cada vez que se acercan se genera como un mínimo en esa energía potencial, y luego cuando una partícula se sube encima de la otra, pues aparece un efecto de repulsión muy fuerte, que es la repulsión de Pauli, y que es el traslape de las nubes electrónicas. Este traslape de las nubes electrónicas lo que hace es generar fuerzas repulsivas muy grandes. Luego a distancias de separación, donde ya no están traslapadas las nubes electrónicas, lo que ocurre es una atracción dipolo-dipolo inducido, que es esto que aparece por aquí, y luego a distancias más largas pues ya no hay nada, ¿no? Ya prácticamente no hay nada. Entonces, cuando hay atracción entre las partículas, y dependiendo del tamaño de este pozo, ¿sí? De la profundidad de este pozo, pues ciertas sustancias van a formar el líquido a una temperatura menor o una temperatura mayor. Cuanto más profundo sea este pozo, mayor tendencia a formar fases condensadas, tanto de líquido como sólido. De esa forma baja la energía potencial del sistema, ¿sí? Y al revés, si esto es muy llanito, ¿sí? Si es poco profundo, entonces con poca energía térmica ya logramos que las partículas se separen de la red y salgan a formar la fase gaseosa, ¿sí? Entonces formaríamos el gas con relativa facilidad. Por eso el oxígeno, que no tiene una profundidad muy grande, pues necesitamos comprimirlo, ¿no? Elevar la presión y también bajar la temperatura para obtener las fases condensadas, ¿sí? En cambio para el agua no, porque el agua presenta una atracción intensa debido a estos puentes de hidrógeno, ¿no? De oxígeno e hidrógeno de la otra molécula del agua. Esos hacen que esto baje mucho, y entonces el pegoteamiento de las partículas entre sí para las moléculas de agua es mucho más intenso que para las otro tipo de moléculas, ¿no? Por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, argón, cualquiera de esos, ¿sí? El agua, para su
masa, digamos, para su tamaño, que es un oxígeno con un par de protones, lo normal sería que necesitáramos mucho más bajas temperaturas para lograr el líquido o el sólido, si lo comparamos con otras sustancias que tienen similar masa. Lo que hace particular al agua es justamente la formación de puentes de hidrógeno, que hace que esto sea mucho más profundo de lo que debería ser, digamos, para una molécula de su tamaño, y eso hace que se pegoteen mucho más y formen esa estructura de líquido que todo el mundo conoce, ¿no? A temperatura ambiente. El agua, a pesar de ser una pequeña molécula, forma el líquido, ¿sí? Tiene un tamaño similar al metano, por ejemplo, y el metano se necesitan muy bajas temperaturas para que forme el líquido. Muy bien, ¿y qué más tengo que decir aquí? Fases condensadas. Condensadas quiere decir eso, ¿no? Que están juntas, ¿no? Que tienen alta densidad, ¿no? Esta y esta tienen alta densidad comparada con el gas, y esta y esta, ¿sí? Esta y esta son fases fluidas que fluyen cuando la comparamos con el sólido, que no lo hace, ¿no? Entonces, esos serían los tres estados más recurridos de la materia. Hay otros, ¿no? Está el plasma, por ejemplo, que es una especie de gas cargado, ¿no? Si es un gas de partículas cargadas más y menos, ¿sí? Esto sería un plasma, ¿sí? Hay televisores que funcionan con esto, ¿no? Es una tecnología que estuvo entre lo que es el tubo de rayos catódicos, que era la tecnología que estuvo durante mucho tiempo. Miramos así la tele mucha gente durante mucho tiempo. Después vino el plasma, que se basaba en esto, y luego vino el cristal líquido, que es justamente, las moléculas de cristal líquido viven por aquí, ¿sí? Viven en el medio, en un limbo entre lo que es el líquido y el sólido, ¿sí? No son ni líquido ni sólido, es un cristal, porque el cristal tiene características de sólido, obviamente, pero es líquido, es fluido, ¿sí? Entonces es un cristal que fluye, ¿sí? Y esto está en el medio, ¿no? Y son cosas así, ¿no? Son moléculas que tienen una característica de ser anisótropas, ¿sí? Que tienen esta forma o esta forma de plato o forma de aguja, digamos, y entonces pueden formar fases isotrópicas, que es esto, isotrópica, que es este esquema de aquí, ¿sí? O nemáticas, que sería una cosa así. Aquí hay orden orientacional, están todas mirando para la misma dirección, pero no hay orden de los centros de las moléculas. Los centros de las moléculas no están ordenados, ¿sí? Y eso sería esto que tenemos acá, por ejemplo. Esto es una fase nemática, esto también es una fase nemática, esto es otra fase isótropa o isotrópica. Y luego, pues dependiendo de también la temperatura y cómo sea el potencial de pares entre las moléculas, pues se podrá formar incluso cosas un poco más extrañas, como esta esméctica A o esméctica C, donde aquí, además de haber orden orientacional, hay orden de los centros parcial, es decir, estos forman planos así. Entonces la coordenada Z, sí que hay orden, ¿no? O están aquí están todas formando un plano, aquí están todas formando un plano, pero si miramos el plano que forman cada una de estas, pues ahí vemos desorden, ¿sí? Los centros de las partículas que están formando cada uno de estos planos no están ordenados, ¿sí? Entonces esto es orden parcial posicional y orden orientacional. Esto es orden orientacional y desorden posicional, y esto es desorden de los dos tipos, tanto de posición como de orientación, y esto es lo que se logra al incrementar la temperatura, ¿no? Estas otras de aquí, pues vamos, estas otras creo que fue obtenido esto simplemente al variar la presión. Aquí es a baja presión, presión baja, y aquí aumentamos la presión y entonces se ordena, ¿no? Se ordena parcialmente, se ordena orientacionalmente, más no posicionalmente. Si le seguimos aumentando la presión a esto termina por formar un cristal, ¿sí? Bueno, muy bien. Y esto también es lo mismo, ¿no? Son pelotitas de ping pong, ¿sí? Es decir, son pelotas que no interaccionan entre sí, más allá de que no se permite que una esté encima de la otra. No hay energía, digamos, no hay cambio de energía porque una esté cerca de la otra, ¿sí? Y estas, solo por incrementar la presión, solo por aumentar la presión, que es lo que estamos haciendo, vemos que pasa de una fase fluida a ahora una fase sólida, donde todo esto se ve, los centros de las partículas se ven ordenados, ¿no?
Esto es la función de distribución radial, donde esto no importa, ¿no? Pero se ven aquí picos, los picos son característicos de un cristal, y al principio se ve una cosa así que es característica de un líquido, ¿no? o de una fase vapor densa. Bueno, muy bien. Y eso nos trae a esto, ¿no? Esto que es el diagrama de fase o diagrama de fases, donde se representan las fases, ¿no? La fase líquida, la fase sólida y la fase vapor de una sustancia, por ejemplo, yo qué sé, argón, vamos a poner argón, o cualquier otra cosa, neón o lo que sea, y que todas más o menos comparten el mismo diagrama de fase, ¿no? Casi todas las sustancias tienen un diagrama de fase muy similar, que es y este es el típico, ¿no? ¿Qué pasa? Pues cuando tenemos baja temperatura, ponemos por aquí, y baja presión, pues lo que tenemos es un vapor, ¿no? Baja presión, estamos aquí, o sea, siempre que tengamos muy baja presión, pues eso implica muy pocas moléculas que están golpeando contra las paredes del contenedor, y muy pocas moléculas implican necesariamente baja densidad, y baja densidad implica casi que necesariamente baja presión, ¿sí? ¿Y qué más pasa? Y bueno, pues si subimos la presión, pues favorecemos a la fase líquida o a la fase sólida, ¿sí? Al aumentar la presión, que fue lo que vimos aquí, al aumentar la presión favorecemos la fase sólida, ¿no? Subimos la presión muchísimo, juntamos las partículas, quieran o no quieran, las vamos a juntar. En este caso, las partículas no sienten atracción entre sí, les da igual estar juntas o no, pero a fuerza, estamos ejerciendo presión desde afuera, estamos haciendo que esto incremente el orden a fuerza para liberar espacio, que es lo que necesita, que es la forma de reaccionar del sistema cuando uno incrementa la presión. Y por último, ¿qué más? No, por último nada. Entonces, que tenemos que al aumentar la presión favorecemos la fase líquida si estamos a alta temperatura o relativamente alta temperatura, o favorecemos la fase sólida, ¿no? Son las fases condensadas. Al aumentar la presión favorecemos la fase condensada. Bien, si fijamos la presión por esta P1, P2 aquí, ¿no? Y vamos bajando la temperatura de esta forma, pues lo que vamos a pasar es de la fase vapor a el líquido. Primero, bajando la temperatura, pasamos de una fase donde las partículas tienen alta energía cinética por tener alta temperatura, les vamos quitando energía cinética y entonces empiezan a pegotear entre sí. Llega un momento que cruzamos esta línea de aquí y ya crecen los agregados de partículas, y eso eventualmente produce al líquido, ¿sí? Donde ya todas se pegan entre sí y forman una fase condensada, que la podemos seguir quitando energía cinética, ¿no? El líquido se mueve, aquí se moverá mucho, aquí se moverá menos, aquí se va a mover prácticamente nada, muy poquito, y eso favorece que aparezca el sólido, ¿no? La fase sólida, donde ahora se forma un cristal a partir del líquido, donde ya vemos orden. Normalmente se ve orden en el sólido, normalmente es un sólido cristalino, sobre todo cuando las sustancias son partículas esféricas o no son ni polímeros ni cosas complicadas, ¿no? Son sustancias relativamente simples. Entonces se forma el sólido y ¿no? Ese es el cuento. ¿Y qué más? A estas curvas que tenemos por aquí se le conoce como coexistencias. Esto es la coexistencia vapor-sólido, ¿no? Si nos paramos en un punto con esta temperatura y con esta presión, entonces se va a formar un equilibrio donde va a coexistir el sólido con el vapor, ¿sí? Y ahora, si nos paramos en un punto por aquí, es decir, a esta temperatura y a esta presión, un poco más alta la presión y un poco más alta la temperatura, vamos a tener la coexistencia del vapor con un líquido. Es decir, cuando teníamos acá esto de aquí, ¿sí? A esa temperatura íbamos a tener no solo líquidos, sino también íbamos a tener algunas moléculas o átomos o lo que fuera, partículas, dando vueltas por aquí, formando una fase vapor en coexistencia con el líquido, ¿sí? ¿Qué quiere decir coexistencia? Bueno, ahí estamos hablando de equilibrio, ¿no? Estamos hablando de que la densidad de estas fases gaseosas va a permanecer constante en el tiempo, la densidad de la fase líquida va a permanecer constante en el tiempo, lo que implica a su vez que el número de partículas promedio que va a haber en la fase líquida y la fase gas se va a mantener constante. Y eso implica a su vez que cada vez que una de estas que traen cierta velocidad y viajan relativamente rápido, pues choque contra la superficie,
y se queda ahí atorada debido a las fuerzas de interacción que van a retener a esta partícula en el líquido, pues cada tanto habrá una de estas también que saldrá despedida hacia la fase gas, ¿no? Y ese ir y venir generan un equilibrio que es un equilibrio dinámico, así le dicen, dinámico porque no está congelado, ¿no? Ni el vapor ni el líquido, se están convirtiendo uno en el otro continuamente, pero a tasas iguales. Es decir, la generación de moléculas nuevas de vapor es igual a la generación de moléculas nuevas que van a pasar a formar parte del líquido, ¿no? Lo mismo con el sólido, ¿sí? A más baja temperatura y más baja presión, habría por aquí un vapor en coexistencia con este sólido, ¿no? Y también puede haber coexistencia sólido-líquido, pero ya eso más acá, ¿no? Más coexistencia sólido-líquido, por ejemplo, a esta temperatura, ¿no? De por acá, y a esta presión, ¿no? Esto sería un punto de la coexistencia sólido-líquido donde conviven líquido y sólido de igual forma en un equilibrio dinámico, es decir, parte de las moléculas de líquido se están convirtiendo en sólido, parte de las moléculas de sólido se están convirtiendo en líquido. Muy bien, y eso es el diagrama fase. Falta decir que hay un par de puntos especiales, que es este B de aquí y este punto C de aquí. A este punto B se le conoce como punto triple porque justo a esta presión y a esta temperatura, justo a esta temperatura y a esta presión, vamos a obtener las tres fases, ¿no? La líquida, la sólida y la de vapor, coexistiendo al mismo tiempo. Las tres coexisten y eso quiere decir que permanecen así en el tiempo y en equilibrio. Mientras mantengamos esta temperatura y esta presión, ahí van a estar las tres, ¿sí? Y es un punto, pues es particular de cada sustancia, es decir, el agua va a tener un punto triple bien determinado, ¿sí? Que anda por una temperatura muy cercana a cero, con una presión un poco más baja, bastante más baja que la atmosférica, y cada sustancia tendrá su punto triple, ¿sí? Su valor de temperatura y su valor de presión que van a hacer que se generen esas tres fases, ¿sí? Ese es uno de los puntos curiosos del diagrama de fase, digamos. Y el otro es este de por acá, que se llama punto crítico, que a partir de ahí deja de existir el líquido. Es decir, a partir de la temperatura crítica, que es la temperatura a la cual corresponde al punto crítico, y la presión crítica que anda por acá, que será la presión que le corresponde a este punto, ¿sí? Si vamos a presiones más altas que la crítica, pues por más que nos movamos en temperatura, no vamos a generar un líquido. Y lo mismo con la temperatura. Si estamos por encima de la temperatura crítica, por más que le demos vuelo a la presión y la cambiemos, no vamos a generar líquido, ¿sí? Por más que subamos la presión, no vamos a condensar lo que tengamos en líquido, ¿sí? Y aquí también nos vamos a mover y no vamos a ver un cambio de fase. Vamos a ver simplemente, al bajarle la temperatura aquí, simplemente vamos a ver un incremento de la densidad de la cosa que aquí, por estar por encima del crítico, se le conoce como fluido supercrítico, ¿sí? Fluido supercrítico, que está por encima del punto crítico. Es un fluido que si está cerca del crítico por acá, que es medio denso, que medio se parece al líquido, sin serlo, y medio se parece al vapor, también sin serlo. Y por aquí pusimos la del agua, ¿no? O sea, acá al lado, esto que contamos es cierto para todas las sustancias. Y el agua en particular pues tiene una peculiaridad, que es que esta rama, que normalmente es así, que tiene esta pendiente, que es la rama líquido sólido, ¿sí? Pues para el agua está al otro lado, ¿no? Tiene una pendiente negativa, en lugar de tener una pendiente positiva, tiene una pendiente negativa para el agua. Y eso tiene implicaciones, ¿no? Eso tiene que ver con esto de que el agua, justamente el hielo ocupa más volumen, ¿no? El hielo ocupa más volumen, entonces si lo apretamos, si le ejercemos presión, lo que va a pasar es que se convierte en agua, ¿no? Entonces por eso esto mira para atrás. Si estamos en este punto, ¿sí? Donde tenemos la fase sólida, ¿no? A esta temperatura, ¿sí? Que es una temperatura relativamente baja, y apachurramos el hielo, pues lo que puede pasar, o si lo apachurramos lo suficiente, lo que va a ocurrir es que se va a transformar en agua líquida, ¿sí? Agua líquida, ¿sí? Entonces va a haber una transición de fase del sólido al líquido al incrementar la presión.
Y eso no es lo normal. Si estamos aquí en un sólido común y corriente, aumentamos la presión, pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada, sigue siendo sólido. En cambio aquí no. Aquí se rompe la estructura sólida y da lugar al líquido, porque el líquido ocupa menos lugar. Y la reacción del sistema ante más presión es liberar espacio. Y en este caso, para liberar espacio, pues necesita una fase más densa. Y la fase más densa para el agua es el agua líquida y no el hielo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Se convierte de hielo a fase líquida, agua, y eso es lo que nos permite, contaba hoy en la clase, nos permite patinar, ¿no? Nos permite patinar porque tenemos el hielo, que es un sólido, ponemos las cuchillas de los patines, que no son muy delgadas, ¿eh? Las cuchillas de los patines, no sé, tienen 1 centímetro o algo así de ancho, pero son suficientemente delgadas como para que con nuestro peso generemos la presión suficiente para derretir el hielo, ¿sí? Derretimos parcialmente el hielo, eso lubrica la cuchilla y eso permite que no haya fricción, que haya menos fricción entre el patín y el sólido, que es el hielo, y entonces podamos patinar sobre una cosa sólida. Y solo el agua permite eso. Si quieren patinar sobre cualquier otra sustancia sólida, pues no van a poder, porque va a pasar esto, ¿sí? Va a pasar que van a aplicar presión y no le va a pasar nada, se va a quedar seco el material, vamos a querer patinar encima de eso y no se va a poder, es un sólido, ¿no? Hacer la cuchilla sólida sobre otro sólido, ahí hay mucha fricción, no permite patinar. Y esto también pues tiene que ver ese incremento del tamaño de la densidad, hacer que esto de que el hielo tenga más tamaño más tamaño por unidad de masa que el agua líquida, hace también de que revienten algunas cañerías cuando se congelan las cosas, ¿no? Revientan simplemente porque el hielo ocupa más tamaño que el agua, ¿sí? También hace de que el polo norte pues sea un gran bloque de hielo flotando en agua, ¿sí? El polo norte, si no, estaría enterrado en el polo norte, no estaría cubierto por agua, y no es así, está flotando, ¿sí? Y cuando el hielo se derrite en el agua, ¿sí? El hielo, cuando se derrite en el agua, no mueve el volumen, no mueve la altura del agua, ¿sí? O sea, toda la masa que está aquí, que está sobre el agua, ¿sí? Va a parar aquí, ¿sí? Se hace más denso, ¿no? Y pasa a formar esta parte, ¿sí? Todo el hielo que ocupaba este volumen va a parar aquí, en forma de agua. Entonces el nivel del agua no crece porque se derrita el casquete polar, ¿sí? El casquete polar del polo norte, ¿sí? O sea, por más que se derrite el polo norte, no va a subir el nivel del agua, ¿sale? Lo que sí va a hacer que suba el nivel del agua, si es que seguimos con esto del incremento de temperatura, es toda el agua congelada que está sobre el continente, ¿sí? La Antártida, por ejemplo, que está sobre tierra firme, ese volumen de agua que se va a derretir va a ir a parar al océano. Eso sí va a contribuir a que suban los niveles de agua, y toda el agua dulce que anda en los glaciares, que está ocupando también mucho lugar en las montañas y todo lo demás, esos volúmenes van a terminar en los océanos por el calentamiento global, y eso sí va a levantar el nivel de los océanos, pero no que se derrita el polo norte. Eso da igual que se derrita o que no se derrita, porque ya está sobre el agua, ¿sí? Ya está, por el principio de Arquímedes, ya está desplazando el volumen de agua suficiente para mantener su propio peso. Bien, entonces dijimos todo eso. ¿Qué más? Esto es argón en sus 3 fases. Esto fue tomado de aquí. Ahí dicen que le demos crédito, así que le estamos dando crédito para que no me hagan lío por las dudas. Argón, ¿no? En sus 3 fases. Esto es de Wikipedia, Wiki, lo que sea. Y alguien lo hizo, entonces lo ponen, y ahora está muy bien, ¿no? Para que uno no vaya y copie y pegue así nomás. Pues le damos crédito a la gente que lo hizo, ¿no? Alguien, no sé quién, tomó una foto de esto que es argón cristalizado, y pues me imagino que lo sacó a temperatura ambiente. Entonces se ve como el argón, que es cristal, está cambiando de fase y está generando vapor por aquí, ¿sí? Se ve el vapor del argón por aquí, y también se ve el líquido, ¿no? que está chorreando, ¿no? de este gran cristalote de argón sólido. Muy bien, ¿qué más? Tipos de fronteras o paredes. Bien, tenemos
habíamos dicho de que los sistemas, ¿no?, son aquel cacho de universo que vamos a estudiar y normalmente pues los encerramos en algo, ¿no? Que ese algo puede ser imaginario, puede ser real. En nuestro caso, en este curso, va a ser siempre real. Van a ser paredes reales que no van a permitir el intercambio de materia, y eso hace que los sistemas que estudiemos sean sistemas cerrados. Cerrados, ¿no? Cerrados quiere decir que las paredes no permiten el intercambio de materia. Vale. Entonces, para sistemas cerrados que no permiten el intercambio de materia, tenemos estos tipos de fronteras o paredes, ¿sí?, que es una clasificación en cuanto a lo que permiten de interacción con el ambiente. Recuerden, esto es sistema, lo que está alrededor es el ambiente. Bueno, entonces dice, rígidas y adiabáticas. Esto es que está aislado el sistema, que ya es cerrado de por sí, cerrado, no permite intercambio de materia. Además, las paredes no permiten el intercambio de energía mecánica, es decir, está aislado mecánicamente. Paredes rígidas implican aislamiento mecánico y además son adiabáticas, lo que implica aislamiento térmico. ¿Bien? Entonces, pues eso lo solemos pintar con una caja así, que es esta de acá adentro, y que luego pues la recubrimos con otra caja por afuera para indicar de que las paredes son gorditas y que, pues yo qué sé, se entiende de que aquí estamos impidiendo de alguna forma que fluya calor desde el ambiente hacia el sistema o desde el sistema hacia el ambiente, ¿sí? Es una idealización de la realidad porque los materiales aislantes siempre permiten un poco de intercambio de calor con el ambiente. No hay aislamiento térmico perfecto, ¿sale? Bien, ¿qué más? Aislamiento mecánico, pues se logra un poco mejor, ¿no? Las paredes rígidas pueden ser bastante rígidas, ¿sí? Siempre se deforman un poquito, pero digamos que se logra bastante bien un aislamiento mecánico, ¿no? ¿Qué más? Rígidas y diatérmicas. Bueno, ahora pues es esta caja, la cual no tiene, ¿no?, en la caja que encierra el sistema y que no tiene la segunda pared por fuera, no tiene esto de recuadro de por acá. Entonces eso indica o sugiere de que ahora sí el calor, esta roja es calor, puede entrar o salir, ¿no?, el flujo de energía en forma de interacción térmica puede ingresar o salir del sistema a gusto, ¿sí? Y la otra es esta de aquí, bueno, que sigue estando prohibida, que sería el trabajo, ¿no? Trabajo mecánico, ¿no? Interacción mecánica. Prohibido aquí, prohibido aquí. Luego vamos a estudiar los otros dos casos donde ahora sí se permite el trabajo mecánico, es decir, la interacción mecánica entre sistema y ambiente, y para que eso ocurra necesitamos una pared móvil, ¿sí? Paredes móviles, ¿sí? Estos dos casos, paredes rígidas, en este caso adiabático, que no permite el paso de calor. Aquí sí permite, aquí otra vez lo tenemos apagado el flujo de calor y aquí lo volvemos a encender cuando ya tenemos encendida la interacción térmica, mecánica. Móviles, ¿no? Son estas dos. Móvil pero aislado, ¿sí? Móvil, ¿sí? Ya sea que se expande el sistema, crece el tamaño del sistema, crece el volumen del sistema y hace el sistema trabaja sobre el ambiente, o al revés, que se mueve hacia abajo esta cosa y entonces el ambiente hace trabajo sobre el sistema. Y en este caso lo mismo, pero aquí permitimos ambas interacciones, tanto de energía mecánica como de energía térmica, ¿sí?, en forma de calor. Y ya está. Esas son las cuatro que hay. Y en todos los casos son sistemas cerrados, no permiten el intercambio de materia. ¿Qué más? Dice variables intensivas y variables extensivas. Bueno, si tenemos dice acá, vale, una propiedad es intensiva si su magnitud es independiente del tamaño del sistema, y es extensiva cuando su magnitud cumple con la propiedad aditiva de todos los subsistemas que lo componen. Vale, entonces digamos que tenemos un sistema grande, lo partimos en dos, ¿no? Y miramos a este de acá, ¿no? Y decimos, a ver, teníamos para todo el sistema una temperatura T, para todo el sistema una presión P y para todo el sistema una densidad ρ. Ahora lo partimos en dos y miramos aquí y resulta que tenemos la misma temperatura, la misma presión y la misma densidad. Y si lo miramos del otro lado, igual, misma temperatura, misma presión, misma densidad. Y incluso si lo partimos así, más chiquito, y hacemos así, pues aquí tenemos la misma temperatura, la misma presión y la misma densidad.
que aquí. Cuando eso pasa, estamos hablando de variables intensivas, ¿sale? La temperatura, la presión, la densidad másica, o la densidad en número, ¿sí? El número de partículas, o la densidad en número de moles, del sistema total sigue siendo la misma. Entonces estas son cantidades que no dependen del tamaño del sistema y por eso son intensivas. Entonces, estos de aquí son intensivas. Intensivas. Vale. Las otras son las que sí dependen y además dependen de forma lineal con el tamaño del sistema. Es decir, pues acá tengo 2N, 2B y 2U, que es lo que vale esto de repente, ¿sí? 2N moléculas, 2N moles de moléculas, 2V sería el doble del volumen que aquí. Pues si agarro un cachito de por acá y miro aquí cuántos hay, pues tengo menos moléculas, tengo menos volumen y tengo menos esto que es energía interna, ¿sí? Hoy si miro exactamente la mitad, miro la mitad, ¿no? Aquí miro la mitad. Entonces pues resulta que tengo N moléculas en lugar de 2N moléculas. Y tengo V de volumen en lugar de tener 2V de volumen. Y tengo nada más U en lugar de 2U de energía interna acumulada, ¿vale? La energía interna acumulada es una propiedad extensiva. Cuanto más grande mi sistema y manteniendo las propiedades intensivas, ¿sí? Esto es, duplico el tamaño manteniendo mis propiedades intensivas. Esto pasa para acá manteniendo estas de aquí. Y entonces resulta que si hago el doble al volumen, entonces también hago el doble al número de moléculas y hago el doble a la energía interna. Bien, y como estas son proporcionales al tamaño del sistema, son proporcionales al número de partículas o son proporcionales a la masa contenida, y la masa también es una propiedad, la masa aquí 2m, ¿no? La masa también es una propiedad extensiva. Cuando dividimos dos de estas, ¿sí? Como esta de acá para acá se hace el doble y esta de acá para acá se hace el doble, pues hacemos n sobre b, pues obtenemos una propiedad intensiva. Esta vale lo mismo de este lado que de este lado. O U sobre V, ¿no? La energía interna sobre el volumen, obtenemos la misma cantidad de este lado que de este lado. O U sobre N, o U sobre M, o cualquiera de las dos, cualquiera de esas combinaciones, siempre que estamos dividiendo una propiedad que depende de N linealmente, depende de la cantidad de masa linealmente, por otra que también depende de la cantidad de masa linealmente. Entonces, al incrementar N, al incrementar el tamaño del sistema, se cancelan y mantiene la propiedad constante. Y eso es, por definición, una propiedad intensiva. Es decir, el cociente entre dos variables extensivas siempre es una variable intensiva. Por ejemplo, la densidad, M sobre B. La densidad, esta sería la densidad en masa, kilogramos por metro cúbico. Pero lo mismo le pasa a la densidad en número, ¿sí? Número de partículas por metro cúbico o número de moles por metro cúbico. Bueno. Bien, ¿qué más? Esto es manómetro, cómo funciona, ¿no? Vamos a estar hablando en todo momento de la temperatura, de la presión, del volumen. Pues tenemos que tener claro, o más o menos claro, cómo hacer para medir estas cosas, ¿no? El volumen es bastante obvio, ¿no? O sea, si tengo una caja prismática que tiene ciertas dimensiones de ancho, alto y espesor, pues hacemos ¿no? Medimos cuánto mide de cada lado, multiplicamos las cantidades entre sí y obtenemos el volumen. Punto, se acabó. Hasta que si es un cilindro, pues tendremos que cambiar un poquito la fórmula, pero también medimos el diámetro del cilindro, medimos la altura del cilindro y con eso nos queda determinado el volumen del contenedor. Y como el volumen del contenedor define al volumen de lo contenido, pues ya lo hicimos. En todo momento vamos a suponer que la frontera tiene un volumen nulo, un volumen cero. Bien, entonces, ¿qué? ¿Y ahora cómo vamos a medir la presión? Pues la presión se usa un aparato que se llama así, manómetro, que básicamente funciona, el mecanismo es exactamente el mismo que el de esta cosa. Esta cosa me costó encontrarla en internet porque no me acordaba cómo se llamaba y de hecho creo que no sé cómo se llamaba en otros sitios, pero acá se llama espantasuegras. Vale, entonces ya se me está olvidando cómo se llama esta cosa. Espantasuegras. Bueno, entonces esta cosa, ¿cómo funciona? Pues cuando la presión externa, la presión atmosférica, que es la que anda por todos lados aquí, porque esta cosa, digo, a menos que se la lleven a la luna,
va a estar aquí inmersa en la Tierra, inmersa por la atmósfera que nos rodea, ejerce cierta presión porque estamos rodeados de un fluido. Ese fluido es una fase fluida porque fluye, el aire fluye con facilidad. Eso es lo que me permite pasar la mano por aquí. Si las moléculas hacen lugar para que yo pase la mano, siento cierta resistencia, pero es mínima, ¿sí? Porque es una fase, además de ser fluida, tiene una viscosidad muy pequeña. Bueno, pues estamos rodeados entonces de esa atmósfera. Por fuera esta cosa está ejerciendo esta presión, por dentro también, ¿no? Porque el aire también entra por aquí, ¿no? Y entonces esta cosa está en equilibrio. A esto le gusta estar enrollado y está feliz estando enrollado. Ahora, si aquí tapamos, ¿no? Y inyectamos aire por aquí a presión, pues esta cosa se estira, ¿no? Dependiendo de cuánta presión inyectemos por aquí, ¿no? Cuánta presión mantengamos de este lado, ¿sí? De aire, digamos, ¿no? Con nuestra boca soplando por acá, esto se estira más o se estira menos, ¿no? Bueno, normalmente la gracia es que esta cosa se estire del todo y uno hace bastante presión por acá para que se logre ese efecto. Pero si soplamos un poco menos, si hacemos menos presión, pues esta cosa se desenrolla menos, ¿no? Se desarrolla más a más presión, menos a menos presión. Y el manómetro funciona exactamente igual. Esto es una foto de uno que te querían vender por ahí. Y esto es un esquema de cómo funciona, donde aquí hay una aguja con una escala graduada que está conectada a la cosa esta, que como dije que se llamaba espantasuegras, al espantasuegras, que está así, ¿no? Y aquí esta cosa se conecta luego a lo que le queremos medir la presión, ¿sí? Que normalmente es un tubo, una tubería que lleva algo, o un tanque que tiene algo. Entonces queremos ver qué presión hay ahí adentro, le conectamos uno de estos que por dentro se ve así, ¿no? Entonces aquí el fluido aquí que tiene cierta presión ingresa acá y dependiendo de la presión que tenga estira más o menos al espantasuegras de aquí, que se llama así, ¿no? Es más difícil de decir tubo de Bourdon que espantasuegra, pero bueno, este es el nombre de veras. El tubo de Bourdon entonces tiende a estirarse cada vez más y más y más y más a medida que es mayor la presión y hace que se deflecte más y más y más y más la aguja. Entonces vemos aquí que la aguja se mueve para acá a medida que hay más presión en el contenedor. Muy bien, entonces pues la presión se mide bastante directamente, ¿no? Con esta cosa, digamos. Ahora la temperatura. Para la temperatura, pues los termómetros se inventaron como en el 1600 y feria, pero nunca se entendió muy bien cómo funcionaban, ¿no? O sea, se sabía que funcionaban, ya estaban inventados, pero recién en el año, aquí dice, ¿no? 1930 o algo así, 1931 creo que fue, acá, 1931, pues se inventa la ley cero, ¿no? La ley cero es esto, la ley cero de la termodinámica es algo que se inventa para darle consistencia a la materia, ¿no? Para que la materia estuviese autocontenida era necesario esta ley cero, que por orden cronológico primero se inventó la 1, luego se inventó la 2 y luego la 3 o la 0, no me acuerdo bien cuál, pero sí, las dos son relativamente recientes, ¿no? Esta es 1931, la tercera ley también es por ahí anda, y entonces, pero como esta era más básica, ¿no? De carácter más básico que la 1 y la 2, ¿sí? La 1 es la conservación de la energía, la 2 es el incremento de entropía del universo. Entonces, pues la 0 pues la pusieron aquí y dijo, bueno, vamos a poner, ¿no? Esta que por estructura, digan por simpleza, debería ser la que se ve primero en un curso de termodinámica, vamos a llamarle 0, ¿sí? Pese a que la inventamos después, no importa, vamos a ponerla aquí. Entonces la pusimos aquí y así quedó. Entonces esta es la ley 0 de la termodinámica. Luego vendrá la 1, la 2 y la 3 al final de los finales. Y tan, ¿no? Entonces, la 3 también es un tecnicismo, ¿no? Este es un tecnicismo también. Ahí va el tecnicismo. El tecnicismo, que parece bastante obvio, dice lo siguiente. Dice, consideremos tres sistemas A, B y C. Si el sistema C se encuentra en equilibrio térmico con los sistemas A y B al mismo tiempo, entonces los sistemas A y B también se encuentran en equilibrio térmico entre sí. ¿Saben? Algo así como esto de que si A igual B y A igual C, entonces pues B igual C, ¿no? Una cosa así, esa propiedad transitiva de las matemáticas, de la igualdad de la matemática, aplicada a la termodinámica, ¿no? Entonces, si esto y esto pues están en equilibrio térmico, porque se dejaron en contacto durante mucho rato,
y esto también están en equilibrio térmico, porque también se dejaron en contacto durante mucho rato, pues entonces se cumple que esto y esto también están en equilibrio térmico, aunque no estén en contacto directo entre sí. ¿Sabes? Ok, bien. Y como el equilibrio térmico implicaba que la temperatura de A fuese igual a la temperatura de C, ¿no? Y el equilibrio térmico implica que las temperaturas sean iguales, pues entonces también tendrá que ser, ¿no? TC igual a TB, TC igual a TA, pues necesariamente TA igual a TB, ¿no? Entonces esta ley, que se conoce como ley cero, es necesaria para desarrollar toda la termodinámica que sea matemáticamente autocontenida y suficiente y yo qué sé qué más, pero bueno, es bastante obvia, ¿no? Listo. Una vez dada esta cosa, diremos que el funcionamiento de un termómetro se basa en esta ley, ¿sí? Se basa en esta ley, sí, se basa técnicamente en esta ley, aunque ya existían los termómetros, ¿no? O sea, en 1931 se inventa esta ley cero, pero en realidad los termómetros fueron inventados en el siglo XVII, ¿no? ¿Y qué es un termómetro? Pues el termómetro viene a ser como el sistema C, que primero se pone en contacto térmico con el sistema A, se espera, hay que esperar que el termómetro haga lo que tenga que hacer, o sea, que lo que tenga que hacer el termómetro, entrar en equilibrio térmico con la cosa que queremos medir, ¿va? Entonces lo tenemos que dejar un rato en contacto directo con esa cosa que queremos medir la temperatura. Cuando se igualan las temperaturas, cuando se llega al equilibrio térmico, entonces ahí decimos, la temperatura de A es la misma que la temperatura de C. Y luego, si vengo con ese termómetro y la temperatura C, pues yo qué sé, se marca con una rayita por ahí, ¿no? En un termómetro que tiene una escala, llega hasta una cierta rayita por ahí. Y luego ponemos a C otra vez en contacto con B y resulta que el termómetro marca la misma rayita, entonces podemos decir que la temperatura de B y la temperatura de A efectivamente son iguales, ¿no? Esto es gracias a la ley cero desde el punto de vista técnico, ¿no? Esta igualdad, ¿no? Entonces se busca que el termómetro C tenga alguna propiedad dependiente de la temperatura que sea relativamente fácil de medir, ¿sí? Como lo puede ser el volumen, ¿no? Sí, se usó como propiedad termométrica durante mucho tiempo el mercurio, porque el mercurio dilata, se expande, ¿sí? Es un metal que es fluido, que es un metal bastante chistoso, ¿no? Porque forma esas pelotitas, ¿no? Tiene una gran densidad, además tiene una interacción fuerte entre las moléculas de mercurio, entre los átomos de mercurio, pero no forma un cristal, forma un fluido, ¿no? Y entonces ese fluido, el mercurio, cuando se le aplica, se cambia la temperatura ambiente, pues se dilata fácil y se contrae fácil. Y entonces eso se usó como, ¿sí? Se ponía mercurio en un bulbo, ¿sí? Eso es una cosa así, un bulbo de esa cosa, y aquí un capilar. Y aquí se cerraba, ¿no? Porque no se cayera el mercurio. Entonces esto está lleno de mercurio, llega hasta aquí, digamos, y lo ponemos con algo más caliente, y entonces se expande y en el capilar sube el mercurio y se mide hasta donde llega. Y si se pone con algo frío, pues se contrae el mercurio y baja, ¿no? Y entonces te marca una cosa más pequeña. Y así funciona el termómetro, ¿no? ¿Y qué más? Pero también se inventaron otros termómetros, no necesariamente tenía que ser el mercurio la sustancia termométrica. Podría ser cualquier otra cosa, podría ser por ejemplo un gas, ¿no? Entonces esto de aquí, digamos que tenemos un gas aquí, y el gas le pasa lo mismo, ¿no? Si lo calentamos, le transferimos calor, ¿sí? Lo ponemos en contacto térmico con algo que tenga una temperatura más grande que la temperatura del termómetro, y entonces pues se transfiere calor desde el ambiente, desde nosotros, digamos, si no estamos midiendo nuestra temperatura a esta cosa, y entonces esta cosa se expande, ¿sí? Es a presión constante, que es la presión atmosférica. ¿Sí? La presión atmosférica constante, más lo que pese esta cosa debido a su área, lo que sea. Esto vamos a decir que no tiene masa, y entonces es la presión atmosférica, y entonces esta cosa pues sube o baja, ¿no? Dependiendo de si esta temperatura es mayor o menor. Subirá o se contraerá. Y a su vez, el volumen, que es la propiedad termométrica, se puede convertir simplemente en una longitud, ¿no? En distancias, ¿no? En longitud. Porque si construimos
este recipiente con una sección constante, ¿no? Si la sección aquí es igual que la sección aquí, que es igual a la sección aquí, entonces lo que se desplaza a este émbolo es proporcional al volumen, al incremento de volumen, ¿no? Bien, y aquí algo similar. Aquí podemos tener ahora un termómetro a volumen constante. Este es a presión constante, presión atmosférica constante. Y este es a volumen constante porque eso se trata de una cosa, un contenedor rígido que no permite que haya intercambio térmico intercambio de trabajo entre el ambiente y el sistema, ¿no? Entonces esto tiene paredes rígidas. Si lo calentamos a lo que está aquí, pero porque lo ponemos en contacto térmico con una cosa a mayor temperatura, pues entonces aquí el volumen no puede cambiar, lo que va a cambiar es la presión, va a aumentar la presión y entonces esta aguja va a deflectar más para una cosa caliente y menos para una cosa a menor temperatura, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, como referencias, además, se suelen tomar, o se tomó, o mejor dicho, Celsius hizo así las cosas, ¿no? Celsius dijo, vamos a tomarnos como referencia la fusión del hielo a presión atmosférica y la ebullición del agua a presión atmosférica, ¿no? Entonces, dijo, sea cero la fusión del hielo. Entonces, ¿cómo le hizo? Y pues lo puso a cualquiera de estos dos termómetros, los puso en contacto con un baño de agua con hielo, el hielo se derrite, se está derritiendo porque de repente el ambiente que anda por acá tiene una temperatura mayor que 0 grados, ¿no? Entonces esta mezcla de agua con hielo mantiene una temperatura muy cercana a 0 grados y eso dijo, bueno, por definición es 0 grados, ¿no? Entonces a eso le llamó cero, ¿no? Le dijo, eso es cero, ¿no? Entonces puso por aquí, esta cosa se contrajo, ¿sí? Y marcó por aquí y dijo, sea esto cero. Y luego, pues le cambió, ¿no? Dejó acá el cero marcado y luego puso aquí agua en ebullición, ¿sí? Agua con fueguito aquí. Entonces aquí el agua pues se estaba convirtiendo en vapor, ¿sí? Estaba formando, ¿no? Estaba cambiando de fase, que es el agua en ebullición, cambiando de fase líquida a vapor. Y ahí pues el agua dijo, bueno, esto sea 100, esta cosa se expandió, marcó aquí una rayita hasta donde llegó y dijo, esto es 100. Y luego pues dijo, entre medio, entre el 0 y el 100, voy a dividir esto en 100 cachitos todos iguales, y entonces cada uno de estos le llamó grado. Y listo, y se inventó una escala que todo el mundo conocía como escala Celsius y que hoy seguimos utilizando, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? Pone esto en contacto con el hielo en fusión, pone esto es 0, ¿no? De repente marca por acá, esto es 0, luego con el agua en ebullición, digamos que llega hasta ahí, entonces esto es 100, y listo, ya tenemos nuestro termómetro, y aquí partió entre 100 cachitos diferentes, 100 cachitos todos equidistribuidos en esta rueda, y ya está, con eso tenía su termómetro, ¿no? A volumen constante aquí y aquí a presión constante. Bueno, muy bien, ¿y qué más? Pero eso resulta que funcionó muy bien por un buen rato, mientras las medidas no eran muy precisas, estaban todos contentos, pero luego la gente empezó a medir con más precisión y empezó a hacer cosas raras como extrapolar la curva de presión contra temperatura a 0, ¿no? Bueno, y cuando hizo eso se dio cuenta de que si cambiaban de sustancia termométrica, es decir, si en lugar de poner, en lugar de poner argón acá, ponían nitrógeno, pues les cambiaba este punto. Es decir, ¿este punto qué es? Es la extrapolación de la curva. Esta curva es, este es mi 0, pusimos aquí el fusión de hielo y marcamos cuánto medía de presión la cosa esta, ¿no? Y pusimos aquí cuánto de presión medía. Lo mismo a 100 grados, pusimos este punto por aquí, bien, y luego trazamos una recta, y esa recta la llevamos a 0 de presión, cuando esta cosa marque 0. Y la extrapolamos entonces y vemos que corta el 0 de presión, corta en algún lugar, porque esto es una recta, corta en algún lugar al eje de las temperaturas, y resulta que corta aquí. Qué bueno. Y luego pues podemos hacer lo mismo con este otro termómetro, pero cuando hacemos esa extrapolación resulta que corta en otro sitio. Bien, y eso implica que las pendientes son distintas. Bien, y
y si cambiamos de sustancia, ya sea que cambiemos de aparato o que cambiemos de sustancia, se vuelve a mover esto, ¿no? Y eso preocupó a la gente, ¿no? Y dijo, no, bueno, esto es nuestro termómetro, ¿qué onda, no? O sea, no es un termómetro universal, ¿sí? Esto implica, entre otras cosas, que esto no es perfectamente lineal. Esto no es perfectamente lineal. Lo que nosotros estamos trazando aquí, con una recta que la estamos forzando, en realidad puede ser una curva, que aquí voy a exagerar, ¿no? Puede ser que esto se mueva poco al principio y luego más, o al revés, que se mueva mucho al principio y luego menos, ¿sí? Es decir, está suponiendo que el volumen es proporcional a la temperatura, o que, perdón, acá el volumen es volumen constante, que la presión aquí es proporcional a la temperatura, y aquí estamos suponiendo que la presión es proporcional a la temperatura, y eso no es necesariamente cierto, ¿sí? Bien. De hecho, no lo es, a menos que nuestro gas que está acá adentro esté muy diluido. Si está muy diluido, entonces sí se cumple. Entonces no importa lo que pongamos aquí, nitrógeno, argón, kriptón, metano, vapor de agua, lo que sea que pongamos, si está muy diluido, cuando hacemos esta cosa y hacemos la extrapolación a presión nula o a volumen nulo, usando este otro aparato, pues obtenemos el mismo número, ¿sí? Y eso dejó contenta a la gente que se preocupaba por estas cosas, que no eran muchos, eran poquitos, ¿sí? Y se ponían contentos con cosas simples como esta. Entonces, 273 grados, no, este grado no va acá, punto 15, ¿no? Porque ya podían medir con así una precisión terrible, y fueron felices, ¿no? Fueron felices porque todo cuadraba, y ahora sí este termómetro era igual que este, independientemente de que el aparato fuera distinto y de que la sustancia termométrica fuera otra. Al gas que cumple con eso se le conoce además como gas ideal, ¿sí? Vamos a estar estudiando ese gas que va a cumplir con eso, que es básicamente que el cociente de presiones aquí a volumen constante es igual que el cociente de volúmenes aquí a presión constante, ¿sí? El gas que cumple con esto, independientemente de cuánta presión haya o cuánto volumen haya aquí, se le conoce como gas ideal. Y luego veremos qué es el gas ideal y por qué cumple con esto. Entonces la sustancia termométrica se encuentra a muy baja presión dentro del recipiente, entonces todos los gases se comportan como si fuera un gas ideal, ¿va? Bien. Y las extrapolaciones a cero también, y todos somos felices. Y eso entonces definió, entre otras cosas, la escala del gas ideal, ¿no? Y la escala del gas ideal es una escala pues que coincide con todo esto, ¿no? Que es la escala que se obtiene cuando uno pone aquí una cosa a baja presión y bla bla bla, y obtiene los grados Celsius como debe ser. Además, se inventó otra escala nueva, ¿no? Kelvin, que dijo, bueno, pero si a presión nula o a volumen nulo tenemos este número que es 273 grados, punto 15, y no se puede ir a más bajas temperaturas porque no podemos poner volúmenes negativos ni presiones negativas, porque eso es físicamente imposible, pues entonces a esto vamos a llamarle cero, ¿no? Se me hace lógico a mí, en lugar de decirle cero al arbitrario punto donde el hielo se está convirtiendo en agua, pues ese es un punto arbitrario, ¿no? Llamarle cero a eso. En lugar de llamarle cero a eso, le llamamos cero al cero, a lo que no puede existir más allá de cero, porque no puede existir un volumen negativo y no puede existir una presión negativa. Entonces vamos a ponerle cero a este número, ¿sí? Entonces la escala Kelvin corresponde el 0 Kelvin corresponde a menos 273.15 Celsius. Y luego lo que era el 0, dice, pero Kelvin dice, no, bueno, pero como ya todo el mundo estamos acostumbrados a la escala Celsius, esta escala nueva va a mantener el tamaño del grado Celsius igual como estaba. Entonces lo que vamos a hacer es decir que el 0 grados Celsius corresponde a 273.15 Kelvin, y de esa forma el 100 de grados Celsius ahora corresponde a 373.15 Kelvin, y el tamaño del grado Kelvin es igual que el tamaño de grado Celsius, ¿sí? Entonces la diferencia entre dos rayitas de la escala Celsius coincide con la diferencia de dos rayitas de la escala Kelvin. Y así
no les complico la vida a los que vengan después. Y lo hizo bien, ¿no? Porque la verdad, eso se agradece, ¿no? Simplificar las cosas. Ya estamos acostumbrados a la escala Celsius y pues la escala Kelvin no es muy distinta, es bastante parecida, solo que arregla ese lío de que ahora pues ya no hay temperaturas negativas porque no tiene caso de que las haya, ¿sí? Simplemente porque está limitada la temperatura a esto, a este valor, ¿sí? En la escala Celsius no se puede hacer que una cosa vaya a una temperatura menor que menos 273.15. Y en la escala Kelvin ahora pues no se puede ni siquiera, bueno, no se puede estrictamente alcanzar el cero de la temperatura Kelvin. Bien. ¡Tadán! Entonces, ¿esto qué es? Esto es la escala Kelvin, que para convertir Kelvin en Celsius, pues simplemente se suman o se restan, dependiendo de si vayamos de acá para allá o de allá para acá, 273.15 y listo, porque el tamaño es igual, ¿no? Bien, listo. ¿Y qué más? Esto es un termómetro, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha usado. Aquí lo mostramos como si fuese la gran tecnología, pero bueno, ya todo el mundo está familiarizado con ellos. Esto efectivamente sirve para medir temperatura, pero lo hace de forma indirecta a través de medir distancias. En realidad, cada una de estas rayitas nos dice que equivale a tantos grados Celsius o tantos grados Kelvin, ¿no? Aquí está en Fahrenheit, que es otra forma de medir, y la Celsius, ¿no? La Fahrenheit es otra escala que no la vamos a estar manejando en este curso, así que nos la olvidamos. Y ya está. Que también esta escala es similar a la Celsius en el sentido de que se fijó un par de puntos de referencia y con eso definió su escala Fahrenheit. Luego dice sensación térmica. Sensación térmica, esto es porque, no sé por qué lo contamos, pero me parece útil, ¿no? Me parece útil contarles esto. Esto es porque la gente tiene la creencia de que son buenos midiendo la temperatura cuando no. La gente, toda la gente, reacciona ante los flujos de calor y no ante la temperatura, ¿sí? Si a nosotros nos sacan energía en forma de calor, en forma de flujo de energía hacia afuera nuestro, vamos a sentir frío, y si no nos permiten soltar la cantidad de calor que necesitamos soltar, vamos a sentir calor, ¿sí? Eso es lo que es. Y nuestra sensación de frío y caliente tiene que ver con esos flujos de flujo de energía, que son flujos calóricos. Es decir, vamos a suponer que tenemos un cuarto donde está la temperatura 283 Kelvin y vamos a dejar ahí un par de bloques, uno de metal, yo qué sé, y uno de madera, ¿no? Entonces el de metal, de madera, alcanzan el equilibrio térmico, es decir, tienen la misma temperatura que el contenedor, 283 Kelvin, que en este caso, pues esto pues son unos 10 Celsius, ¿no? Vale, 10 Celsius, relativamente frío para nosotros, que estamos a 37 grados. Entramos al cuarto y agarramos el bloque de madera en una mano y el bloque de metal en una mano y el bloque de madera en la otra, y vamos a sentir diferencias, ¿no? Todo el mundo ha sentido o cree sentir que el metal es más frío que la madera. Dicen, no, esto está más frío que esto. Pues mentira, ¿no? Están a la misma temperatura. No pueden estar a diferentes temperaturas, pues estuvieron ahí durante horas o días. Estuvieron días ahí enteros, alcanzaron el equilibrio térmico, tienen esta temperatura, no pueden diferir en temperatura. Y sin embargo, la gente va a decir que esta cosa está más fría que esta, ¿sale? Lo que está ocurriendo es justamente de que, por las propiedades del material, el fluir de la energía desde, bueno, aquí al revés, ¿no? Al estar nosotros en contacto con esta cosa a menor temperatura nuestra, le vamos a estar entregando energía en forma de calor desde nuestra palma de la mano a el bloque de metal, ¿sí? Este fluir de energía nosotros lo sentimos frío, y aquí va a haber también un fluir de energía, pero menor, ¿sí? Aquí el flujo de energía va a ser pequeño y esto vamos a sentirlo fresquito, y aquí va a ser intenso el flujo de energía y esto lo vamos a sentir muy frío, cuando en realidad están a la misma temperatura, ¿sí? Los flujos de calor son proporcionales a la temperatura, al delta T entre las cosas, pero la constante de proporcionalidad en este caso es mucho más alta que en este, ¿sí? Esto es porque la conductividad térmica del metal es mucho más alta que la de la madera. Bien, entonces, y al revés, si ahora, ¿no? Ahora nos pasamos aquí a este lado, esta es la temperatura del cuerpo humano más o menos, 310, y nos pasamos a un cuarto caliente, ¿no? Estos son
pues yo qué sé, lo que tenga que ser de Celsius, y esto está caliente comparado con nosotros. Entramos, lo agarramos, cuando tocamos el de metal, ahora nos parece más caliente que el de madera, ¿sale? Porque ahora nos va a estar entregando calor a la palma de nuestra mano, poquito, porque el fluir de energía aquí, dada la conductividad térmica de la madera, es mucho menor que la del metal. Nos entrega calor a lo bestia, un flujo energético muy grande que nuestra mano demora en disipar, y entonces incluso nos podemos llegar a quemar. Si no disipamos esa energía rápido, entonces pues la mano localmente sufre, se quema, ¿sí? Y aquí lo mismo. Bueno, aquí no, porque el fluir de la madera a nuestra mano no es tan intenso. Entonces esto no lo sentimos tan caliente como esto otro, pese a estar otra vez a la misma temperatura. Bien, entonces, ¿qué más? Y bueno, pues aquí nosotros somos unas especies de máquinas térmicas donde consumimos energía química y comemos. Y pues hacemos esa energía química que tragamos, la usamos para hacer trabajo, ya sea cosas que hace nuestro cuerpo, como yo que sé, el fluir de la sangre a través del bombeo, a través del corazón, que tiene que estar ahí bombeando en todo momento, no puede parar. Tenemos que estar respirando, y para todo eso se hace trabajo, ¿no? Un músculo, incluso los músculos cuando sostienen una cosa, y ahora que estoy sosteniendo esto, ¿sí? Si lo que estoy sosteniendo fuese una mesa, mejor dicho, si una mesa estuviese sosteniendo esto en lugar de yo, ¿sí? Cuando una mesa sostiene a una cosa, la mesa no hace trabajo, pero cuando una persona sostiene a esto, ¿sí? Uno me dirá, bueno, es que si no hay desplazamiento no hay trabajo, que eso es lo que están viendo en el curso de mecánica, y eso es cierto. Pues en realidad, cuando uno sostiene una cosa, sí hace trabajo, porque sí hay desplazamiento, ¿sí? Los músculos se tensan y se destensan continuamente para sostener esta cosa así. Entonces, como el músculo se está tensando y destensando, ¿sí? No es una cosa fija, es una cosa viva, se está moviendo, y esos micro desplazamientos pues producen trabajo. Entonces, incluso para sostener una cosa quieta, ¿sí? Nosotros hacemos trabajo. La energía química se utiliza entonces para eso, ¿no? Para hacer trabajo, para funcionar, pero como desecho, ¿sí? Porque somos máquinas térmicas, vamos a producir calor en exceso que vamos a tener que entregar al ambiente, ¿sí? Tenemos que entregar calor al ambiente. Si no lo hacemos, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, nos sentimos con calor, ¿sí? Necesitamos hacer esto. Esto es desecho de la operación de mezclar la energía química de las cosas que comemos con el oxígeno que respiramos, que oxidamos estas cosas, pero lo hacemos de una forma controlada, no como una combustión, sino una oxidación muy controlada que libera la misma cantidad de energía química, pero de forma más controlada, que nosotros utilizamos para hacer trabajo, y lo que sobra lo desechamos al ambiente. Ahora, cuando la temperatura ambiente es cercana a la de nuestro cuerpo, pues nos impide hacer esto, ¿sí? Porque ahora si el delta T es 0 entre lo que es el ambiente y nosotros, o sea, estamos en un ambiente de 37 grados, pues efectivamente lo que pasa es que nos cocinamos, ¿no? Sentimos un calor terrible porque no nos permite el ambiente hacer esto, ¿no? Liberar calor, ¿sí? Que está generando nuestro cuerpo. Y tenemos que estar ahí, pues no sé, metiéndonos en agua o algo así para que se evapore el agua y eso que nos enfríe, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Otros mecanismos, ¿no? Que son estos, ¿no? Incrementar el flujo, para incrementar el flujo de calor hacia el ambiente, transpiramos, ¿no? Al transpirar eso se seca, al secarse, al evaporarse, consume parte del calor necesario para que se evapore, se lo estamos dando nosotros, y al dárselo nosotros a esas moléculas de agua que están ahí rodeándonos, básicamente la transpiración es 99.9 agua y más cosas, sales y esas cosas, entonces al evaporarse enfría, y eso nos sirve para enfriarnos, ¿no? Para hacer ese proceso de descartar ese flujo de calor que necesitamos descartar. Y luego también pues dilatamos los vasos sanguíneos periféricos, esos son todo lo que queda cerca de la piel, para poder perder más calor, ¿no? Y al revés, ¿no? Si tenemos frío, pues lo que hacemos es contraer los vasos sanguíneos periféricos. También hacemos este mecanismo de la piloerección, que es parar los pelitos. Al parar los pelitos, aquí el aire queda atrapado
el aire queda atrapado. Uno de los mecanismos de la conducción del calor, el calor, bueno, es uno de los mecanismos del flujo de calor es por conducción, es lo que ocurre en un metal. Otro es por convección, es lo que ocurre con el aire, ¿sí? Que el aire circula y por convección se va perdiendo calor, o se va transmitiendo se va transfiriendo el calor. Y acá se evita parte de esa convección porque el aire queda atrapado aquí. Lo mismo hace la lana. La lana atrapa aire y entonces esa aire que tiene, el aire que tiene baja conducción, pero tiene gran poder de convección, como está atrapado, se pierde este mecanismo y entonces nos aísla bastante bien del ambiente y se reduce la pérdida de calor. Y por radiación nosotros prácticamente no radiamos mucho, pero aquí se ve que sí, ¿no? Aquí con esto es una foto térmica, yo que sé, de infrarrojo, me imagino yo, se ven las zonas más calientes en rojo, ¿no? En la frente, donde pues nosotros consumimos ahí un montón de energía en el cerebro, no va a pensar. Y los músculos en este caso más encendidos son los hombros, porque es un tenista, ¿no? Y está haciendo lo que tiene que hacer, que es pegarle raquetazos a una pelota. Y pues la pantorrilla también, pues tiene que correr, ¿no? Entonces el tipo está usando mucho sus pantorrillas, está usando mucho sus hombros y bastante aquí la cabeza, porque la cabeza la usamos, aunque digamos lo contrario o parezca lo contrario, la usamos y mucho. Bueno, muy bien, ¿y qué más? La temperatura entonces esto de la sensación térmica, que es lo que anuncian en la radio, ¿sí? Bueno, me faltó la tiritación. Esto es otro mecanismo no es para disminuir el flujo de calor, Esta tiritación es para generar más calor y aquí elevamos el metabolismo también, para generar más calor, para satisfacer esa demanda, o sea, esa pérdida de calor que estamos teniendo, ¿no? Entonces generamos más calor, ¿no? Aumentamos el metabolismo, tiritamos, entonces todo eso genera más calor, nos mantiene a una temperatura mayor, porque nuestro cuerpo está diseñado para funcionar a 37 grados y hace todo lo posible para evitar que la temperatura baje. Si la temperatura baja más allá de los 36, 35 grados, no me acuerdo igual, pues ya dejan de funcionar varios órganos, funcionan mal y nos morimos. Entonces, antes de eso, pues tirita el cuerpo, se pone piel de gallina, baja la circulación para los periféricos, ¿sí? Deja de circular, más extremo, deja de circular la sangre por las extremidades, los dedos se nos congelan literalmente y no les llega sangre, y si los dejamos así un rato, pues se nos mueren. Y todo eso para preservar la vida, y eso hace que duremos más tiempo en un ambiente muy muy frío, ¿no? Y luego de eso, pues si no nos rescatan o no salimos de esas condiciones, pues nos terminamos por morir. ¿Y qué más? La temperatura ambiente, humedad y el viento, dice, alteran los mecanismos de transferencia de calor, ¿sí? Entonces el calor que genera el cuerpo se transfiere por estos mecanismos de aquí, ¿sí? Y estos mecanismos de aquí dependen de varias cosas. No solo dependen del delta T, es decir, la temperatura del cuerpo, que son los 37 grados, y la temperatura ambiente, ¿sí? Depende de más cosas. Depende de cuán húmedo esté el ambiente, depende de si el aire está en movimiento o está quieto, depende básicamente de esas dos cosas, de cuán húmedo y de cuánto se mueva el aire, ¿no? El aire, al moverse, genera convección, facilita la transferencia de calor. El aire, al estar quieto, pues dificulta más, porque este mecanismo desaparece, ¿sí? Y la conducción, pues, bueno, y la parte del enfriamiento por evaporación, pues si hay más humedad, impide que se evapore la transpiración, y eso hace que se dificulte más perder calor por ese mecanismo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué más? La temperatura ambiente, la humedad y el viento, ¿no?, alteran los mecanismos de transferencia de calor, y todos ellos afectan entonces la sensación térmica, y por eso en la radio a veces te dicen el termómetro está marcando 15 grados Celsius, pero hace mucho frío, ¿no? Y la sensación térmica es de 9 grados, ¿no? Porque lo que nosotros sentimos es menor de repente porque hay viento, de repente porque pues está más o menos húmedo, ¿no? ¿Qué más? Me preguntaron hoy de la piloerección, pues me dijeron, bueno, pero
si te das un susto, ¿no? También se te ponen los pelos de gallina. Y la verdad es que sí, y yo no supe mucho decir por qué, pero leí un poquito y dice, por ahí la Wikipedia, que todo lo sabe, que tiene que ver con lo mismo que le pasa a los gatos, ¿no? Y lo mismo que le pasa, yo qué sé, a los perros cuando se erizan. Ahí se erizan, pero no por una cuestión de preservar el calor, sino que te se erizan para aparentar que son más grandes de lo que realmente sos. Y entonces, pues así asustar al otro, ¿no? Entonces, si uno parece más grande de lo que es, pues el otro igual, y dice, se la piensa más y dice, no me conviene, o sí me conviene, yo qué sé, me peleo o no me peleo. Eso es lo que tiene que ver con esto de las emociones, ¿no? Y luego, pues a veces, pues el cuerpo pues confunde emociones, ¿no? Porque confunde emoción de peligro con, yo qué sé, con algo que te produzca emoción positiva, algo bonito, y también se te pone la piel de gallina, eso yo qué sé por qué, ¿no? Eso, no sé, no decía ahí. También hoy me preguntaron, ¿qué más? ¿Qué me preguntaron? Me preguntaron que si tomás algo caliente, si tomás algo caliente, pues igual también en clima cálido, hace calor, hay gente que dice que si tomás algo caliente es mejor que tomar algo frío. Y yo ahí no supe ni qué decir, ¿no? Entonces también fui a mirar y dicen que, pues lo que leí es que ni fu ni fa, que da igual. O sea, el punto ahí es hidratarse, ¿no? O sea, si tú estás en un ambiente de calor, lo que va a pasar es que vas a encender este mecanismo. Además de la dilatación de los vasos periféricos, vas a encender el mecanismo de la transpiración. Y entonces lo importante ahí es estar bien hidratado, ¿no? Porque si te vas a deshidratar más rápido en un clima de calor y tenés que estar cuidando eso. Si estás tomando algo caliente o algo frío, no pasa gran cosa, no es ni mejor ni peor. Simplemente, si está muy frío, hay gente que no soporta mucho tomar mucha cantidad de algo frío de golpe, porque si lo haces un poco a lo bestia, pues sentís frío todo, ¿no? Sentís frío al estómago, frío en la garganta, frío en todos lados, y demorás un poquito entre dar un sorbo y el sorbo siguiente, simplemente porque no aguantas tanto frío, ¿no? Con lo caliente, pues no pasa nada, ¿no? Simplemente si no está hirviendo, pues igual te lo puedes tomar un poco más rápido, pero da igual, ¿no? Dicen que va más bien en costumbres, en usos y costumbres, ¿no? En algunos lugares, decía por ahí que en Marruecos, por ejemplo, pues toman unas sopas ahí calientes y muy picantes cuando hace calor, lo cual el picante y lo caliente hacen que transpiren un montón, ¿no? Entonces esto se enciende mucho. Entonces mientras están tomando, a su vez están transpirando a lo bestia, que se están enfriando al mismo tiempo, y pues les puede dar una sensación de frescura, paradójicamente, pese a estar tomando una cosa caliente. Eso decía por ahí. Pues no sé, nosotros en Uruguay tomamos mate todo el tiempo y nadie se cuestiona si hace calor o frío, ¿no? Lo tomamos, eso es una bebida caliente, nos lo tomamos siempre. Digo, a nadie se le ocurre no tomar mate porque hace calor. Digo, lo tomamos porque hay que tomarlo, punto. Y ya está. Y lo importante de eso es que te mantiene hidratado, ¿no? Si tú tomas la suficiente cantidad de agua, no importa tanto si es caliente o fría, y estás hidratado, entonces este mecanismo va a funcionar bien, vas a perder sal. También tenés que consumir un poco más de sal cuando hace calor que en invierno, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, no es necesario consumirla explícitamente porque la comida ya normalmente la trae, ¿no? La trae en suficiente cantidad como para que no te pase nada, ¿no? O sea, simplemente comiendo tenés sal suficiente para transpirar. Pero puede ocurrir de que si además de hacer calor, pues te pones a jugar un partido de fútbol, pues igual ahí sí tenés que reponer no solo fluidos, no solo líquidos, sino también iones, ¿no? Bueno, ya está. Eso es todo lo que aprendí hoy. Se los conté, dadas sus preguntas curiosas. Me hicieron más, pero ya ni me acuerdo. Esas dos me llamaron la atención. Y listo. Nos vemos en la que sigue. Chao, chao.